qué bonito es hacer este programa cuando ustedes están respondiendo a este gran llamado, a esta necesidad que tenemos nosotros de poder ser mejores cada día, de ser más felices, de tener buenas vibras, de llevar todo esto, ¿cierto? Todos estos conocimientos que a veces están ocultos, a veces, como se explique, no se entiende, ¿cierto? A ustedes. Y que se vea reflejado en todos los llamados que nos han hecho, en todos los escritos. Me alegra demasiado eso. Es realmente algo que nos llena. Es como el primer pago que nosotros recibimos. Y quiero ahora darle la bienvenida a nuestra querida terapeuta holística, Yanice. Disculpa, siempre te confundo. Gianitza. ¿Por qué será? Bienvenida, estudiante de psicología. Yanice se tiene que estar riendo ahora. Sí. Ya va a venir, digamos, a fines de año acá a visitarnos. Pero Gia, bienvenida. Gracias. Qué lindo tenerte acá, ¿cierto? Sí, súper grato estar de nuevo aquí y con un nuevo tema y siempre cosas nuevas que aprender. Sí, de verdad que sí, y para ir también en ayuda de tanta gente que muchas veces no sabe qué le pasa, no sabe qué es lo que está sintiendo o qué es lo que está pasando en su vida, y con una pequeña ayuda, con algo que nosotros podamos decirle, cambia inmediatamente su forma de ver la vida. Así que eso igual nos engrandece, o sea, nos llena, digamos, de felicidad. Exacto, justamente, y en estos tiempos sobre todo que la gente lo necesita, más que cualquier otro tiempo. Y justamente hoy día tenemos un tema súper interesante enfocado en los padres y los hijos, ¿ya? Wow, qué interesante. Justamente me pareció súper interesante que estaba hablando de la disciplina. Oh, sí. Tema súper relacionado con lo que vamos a hablar ahora y que después lo podemos unir. Vamos a hablar primero de esto que se está viviendo del día a día. Estamos en una época donde los padres, las madres sobre todo, se han visto por la necesidad, ya sea o interior o económica, a salir a trabajar, a tener que buscar alguna forma de crear recursos, de crear alguna forma de vivir, por decirlo así. Entonces, ¿qué está pasando con estos niños que quedan en la casa? Lo hablamos un poquito el otro día, que dicen que los niños están diferentes, que es otra sociedad, pero la verdad es que los niños nunca habían estado tan solos como ahora, porque antes siempre había alguien, siempre, ya sea incluso los abuelos, las abuelas, alguien que sea como nosotros le llamamos de la tribu, siempre cuidando, protegiendo, y en estos momentos no se está dando eso. Es la cultura en la que estamos entrando nosotros. Es como, pueden decir que estamos avanzando, ¿cierto?, en un montón de otros temas, pero estamos dejando algo que es demasiado importante, que son nuestros niños. Exacto, la crianza de los niños. Y como, aunque suene cliché decirlo, los niños son el futuro. Lo que estamos criando ahora y lo que nos parece algo pequeño justamente, que le hagamos o que dejemos ser, va a ser un potenciador o algo muy importante para el niño, porque va a determinar que este niño se va a convertir en un adulto el día de mañana. ¿Y qué clase de adultos estamos educando? Y ojo, no estamos diciendo de que muchas madres pueden decir, pero es que yo tengo que salir a trabajar. No estamos diciendo de que no, es que estamos justamente, tal vez de alguna forma apoyándolos en eso, pero también a veces no es la cantidad del tiempo que tú estés con ellos, sino como la calidad, ¿cierto? La calidad de ese ratito que estás, de eso que tú puedas conversar, puedas entender, porque también las mamás están muy culposas de salir a trabajar. Me incluyo porque yo tengo que trabajar mucho, tengo 3 hijos, y la verdad es que para poder hacer todo esto tenemos que salir mucho de casa. Hemos tratado de dejar todo en armonía para que esto empiece a funcionar, pero es un trabajo. Y ese trabajo nosotros tenemos que empezar a reaprendernos, Exactamente. A ver también qué es lo más primordial. Sí, pues, ¿qué es lo más importante? Justamente el dejar a estos niños, incluso ni siquiera dejándolos físicamente,
Porque muchas veces la mamá puede estar en la casa, puede haber gente en la casa, pero el niño está solo. Puede estar en la casa haciendo los quehaceres. Justamente estaba hablando ahora aquí con nuestra amiga que cuántas veces, no sé, yo tengo que estar en la casa, pero tengo que estar lavando o hay que estar haciendo la comida con el bebé ahí, pero no estás poniendo la atención sino las cosas que está haciendo y cómo esto influencia a los niños, cómo se están sintiendo solos y las grandes nanas, por decirlo así, como ordinariamente, se están volviendo la televisión, los celulares, se están volviendo los grandes. Y las personas que están trabajando, por ejemplo, para cuidar a niños, por ejemplo, estamos hablando de los jardines infantiles, pero ¿cuántos también dejan a su propia familia para poder ir a trabajar? Entonces también están frustrados. Entonces ahí no hay una comunicación, no hay un dejar, ¿cierto? Energéticamente estamos hablando de que al final hay más dolor. Los niños, y esto es algo que personalmente lo puedo decir, pero los niños, por ejemplo, se comportan en un curso. En un curso, estamos hablando, por ejemplo, de primero medio. En un curso, con una profesora no le hacen caso. Y no es porque tenga más poder el otro profesor, es simplemente por su energía. Pongan atención en eso, esas son cosas que no se ven, que no se hablan y tampoco se trabajan. Si nosotros pudiéramos tal vez trabajar con los profesores, equilibrarlo, nivelarlo, habría otra educación en los jóvenes, otra forma. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. De hecho, ¿cuántas historias le enseñan a los niños de lo que pasó en el pasado, años remotos, pero no le enseñan a diferenciar entre el enojo y el miedo? O entre la felicidad y lo que es alegría, porque son cosas totalmente distintas. No le enseñan. De tratar de que sus sentimientos no sean tan bruscos. Porque justamente como hablábamos hoy día, estas emociones, al nosotros conocer saber lo que estamos sintiendo enseña que la persona puede tener un equilibrio en sus emociones y también ser empático con el otro, porque si yo sé lo que estoy sintiendo y veo que el otro y sé que eso puede hacer sentir mal al otro, voy a decir, tengo que hacerlo de esta otra manera, siendo sincero siempre, pero buscando otra alternativa y viendo cómo realizarlo. Cómo realizarlo. Y bueno, y enseñarle a los niños las cosas que son realmente importantes, no solo lo que lo haga más inteligente, cómo sale en la vida. Bueno, como tú sabes, a mí me gusta ver muchas historias de gente famosa que incluso, bueno, ya no está, como Michael Jackson, Luis Miguel, y también, por ejemplo, Sandro, que también yo les converso, porque ustedes como son más lolitos no conocen nada de eso. Y fíjate que me he dado cuenta de algo, que cuando tú trabajas, pero solamente por un tema económico, cuando ya se tiene todo lo económico, no eres feliz. En cambio, cuando tú estás en un lugar tomándote una agüita perra, ni siquiera una agüita, no sé, pues sacado de un pasto, pero una buena conversación es realmente muy, muy hermoso. Nosotros lo hemos vivido con nuestros hijos, hemos vivido experiencias de esas, y también, bueno, por supuesto, lo rico que es de repente de pagar, que si una piscina, por ejemplo. Pero eso no es lo que nosotros debemos ver, sobre todo los adultos, que es lo que de nosotros debemos diferenciar. ¿Qué es lo que realmente les interesa a nuestros niños? Es estar con nosotros. Eso es donde estemos, ¿cierto? Exacto. Y que la comodidad, si nosotros les vamos enseñando, va a ser comodidad también para ellos, tal vez estar en un lugar chiquitito, pero felices, riéndonos. Y nosotros como adultos no buscar tanto el bienestar económico. El bienestar económico es algo que llega cuando el bienestar familiar y el bienestar espiritual e interior está bien, está equilibrado. Ahí llega. Cuando uno es feliz, lo demás llega por añadidura. Por añadidura, sí, es increíble, esto es así. Entonces nosotros debemos comenzar a abrir estos ojitos en la casa, de ver cuánto es lo que estás trabajando, también cuánto tiempo te estás regalando tú como mamá, por ejemplo, también como papá.
Cómo tal vez muchos papás evaden también esto, porque trabajan todo el día, les duele llegar a casa, estar tal vez con el desorden, con lo que está ahí. Entonces, ¿qué hacen? Evaden tal vez con una copa de vino, o fumando, o haciendo otras cosas. Entonces, es por eso que en realidad nosotros como familia debemos lograr comenzar a ver qué es lo primordial, qué es lo necesario. Pero para eso también yo sé que Yanitza nos va a ayudar con distintos tipos de elementos. Creo que traes ahora una reseña solamente porque vamos a comenzar a enseñar, por ejemplo, sobre el perdón. Sí, ¿cierto? Sobre el perdón. Hay cosas que nosotros decimos perdón, pero ¿sabemos realmente lo que significa? Porque después lo hacemos de nuevo. Exactamente, perdón, me equivoqué. Disculpa, sí. Pero volvemos a lo mismo y no le tomamos el peso. ¿Cuántas veces hablamos cosas, pero no tenemos idea de lo que estamos diciendo? Y justamente próximamente vamos a hablar de una terapia que se hace de hace mucho tiempo y de la que no tenemos idea y que repetimos las palabras diariamente sin tomarle el peso, y que vamos a aprender un poco de cómo el perdón y también de que el perdón parte por uno mismo, porque muchas veces estamos centrados en yo te perdono, pero ¿cuántas personas se perdonan a sí mismas? Bueno, hablamos de eso con Álvaro este fin de semana. El perdón pasa justamente por dar permiso a los demás, pero no darle el permiso, por ejemplo, si alguien ahí está matándose o se está ahorcando y no, yo te doy permiso para que te comportes así. No, es el permiso en tu interior, de que la persona sí se pueda equivocar, que las personas sí puedan continuar el camino a pesar de que tú le vayas a estar diciendo, oye, mira, ese camino es peligroso, no continúes por ahí. Pero las personas a veces quieren continuar por ese camino. Y claro, con el amor, con el dolor que existe cuando tú quieres a esa persona, tratas de encauzarlo. Pero ahí lo que nosotros podemos hacer es conversar, hablar nuestra verdad, si la persona quiere escuchar o no quiere escuchar, pero no inundarte. Y eso es justamente lo que hablábamos del perdón. El perdón es el amor, es el entendimiento justamente hacia los demás. Sí, el amor y el aprendizaje también que uno tiene que tener después de pedir perdón o después de haber cometido un error o algo, la importancia de aprender de esa situación y para no volver a aprenderla, a repetirla, porque si nosotros nos quedamos como en el castigo o en nosotros hacernos daño a nosotros mismos con ese recuerdo o en seguir repitiendo la misma situación, no avanzamos. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Ustedes estarán tal vez diciendo, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando anteriormente? Tiene que ver demasiado, porque sucede que en nuestras familias nosotros estamos acostumbrados, que por ejemplo, si tú te enojas con tu papá, te enojas con tu mamá, te enojas con tus hermanos, tú te aíslas y comienzas a vivir tu vida. Enojarse, justamente estamos hablando de que es muy distinto a que tú te separes, pero por amor de esa persona, que tú después puedas decirle hablar, puedas decirle hola, hermanito, te quiero, te amo, qué sé yo, pero enojarse es otra cosa. Entonces, por eso el perdón es muy importante. Y hay una terapia que se conoce en el ámbito de lo espiritual que se llama Ho'onopono. Y esta terapia es una terapia que es necesaria que se pueda entregar a ustedes. Es muy bonita, es fácil como de poder explicar, pero yo diría que no es tan fácil porque la gente a veces tiene alguna especie de equivocación con respecto a esta terapia. Entonces nosotros queremos ir a pausa, ¿cierto?, entregándole esta información. Paso a paso, no es algo que sea fácil de digerir esta información, además que no solo se tiene que quedar como una materia, por así decirlo, sino que uno tiene que hacer suyo esta sanación, uno tiene que comprenderla, comprender lo que está haciendo. Entonces, por eso empezamos con el perdón. Y primero que nada, ¿tú sabes cuánto tiempo tiene esta terapia? Exactamente no, pero mucho, según yo tengo entendido, en las tribus lo hacían mucho para cuando alguien robaba o cuando alguien hurtaba o cometía algún error, la tribu completa hacían esta sanación como una ceremonia. Y era algo importante. Y claro, es algo que en vez de tener como policías jueces, era simplemente hacer esta terapia que se hacía como en la tribu completa.
y se perdonaba. Bueno, por eso es muy importante la palabra, que yo creo que la próxima vez que venga, la próxima semana, podríamos traer esta palabra bien entendible, ¿cierto? Para que la gente pueda también comenzar a entenderlo, y vamos a ir avanzando de a poquito para que ustedes después podamos todos en casa hacer esta sanación. Esta sanación, porque lo que hace esta sanación es justamente perdonarse, pero es perdonarse con la unidad, es perdonarse con nosotros mismos, de gastar, porque a veces nosotros malgastamos las energías perfectas, divinas, que el universo nos entrega, y nosotros, como tenemos este libre albedrío maravilloso, pero que al mismo tiempo no sabemos utilizarlo bien, podemos utilizarlos en energías negativas tanto para nuestro entorno como para nosotros mismos. Entonces comenzamos ese perdón, porque conversábamos con Álvaro el otro día, o sea, ¿quién se molesta? O sea, ¿quién realmente? A ver, no, él hizo otra pregunta, él dijo esto: si tú estás enojada, por ejemplo, tú estás enojada, ¿cierto?, con alguien, ¿a quién le hace bien? Esa es la pregunta. ¿A quién le hace bien que tú estés enojada con tal persona? A nadie. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ir viendo. Pregúntense eso. A ver, ¿a quién le hace bien, por ejemplo, que yo esté enojada, no sé, pues con mi suegro, que esté enojado con mi esposo? ¿A quién le hace bien? ¿A quién le hace bien? A nadie. ¿Pero quién le hace mal? Y comienza, ¿a quién le hace mal? ¿Le hace mal a la otra persona que tú estás enojado con él? Tal vez tú dices, sí, porque así va a sufrir, pero ¿quién está sufriendo más? ¿Eres tú? Entonces, no vale la pena. Entonces ahí uno empieza justamente a escudriñarse, a mirarse en su interior y a ver realmente lo que se está sintiendo y a sincerarse. Y ahí recién uno empieza a soltar. Porque realmente no te sirve. ¿Y para qué vamos a tener basura? Recuerden lo que les enseñé en el otro capítulo, que fíjense siempre en lo físico. En lo físico tiene que ver mucho con lo que es energético. Entonces, si nosotros sacamos la basura de la casa, la sacamos, la llevamos a otro lado. Pero donde la lleves, siempre van a salir bichos, van a salir gusanitos y de todas esas cosas, porque se está transmutando esta basura para volver a algo. No. Pero entonces porque tenemos que tratar de nosotros no emitir basura energética, y esa basura energética nosotros la emitimos con las depresiones, con la rabia, con la ira, con los malos entendidos, con no saber comunicarse, con las copuchas. Es que claramente las copuchas son algo que no ha pasado, o alguien que te contó algo, y si tú no viviste el tema, eso son las copuchas, porque claramente hay personas que dicen, ¿y para qué vas? ¿Por qué tú estás hablando con este? Pero tal vez tú estás hablando para que puedan ayudar a esa persona. Pero ve con el sentimiento que es lo que están haciendo, es el sentimiento. Es el sentimiento que puede ser un malentendido o no. Sí, es el sentimiento. El tergiversar la situación. Claro. El deseo de hacer. Claro, y si tú tienes la oportunidad de hablarlo, y hay muchas personas que dicen, no, es que yo aquí lo corto y punto, porque es lo más fácil. Lo más fácil es cortar con esto. Perdón, pero no es cortar, porque es imposible, porque si tú cortas con algo, nunca lo cortas. No lo cortas. Tú te quedas con eso y no lo puedes solucionar porque no se ha entendido, no se ha comprendido. En cambio, si tú lo vuelves a conversar de una forma tal vez de amor, cierto, de cariño, ya es distinto. Lo importante es que siempre sea desde el amor, no desde la rabia o del yo querer tener la razón sobre el otro. Bueno, para hacer un resumen de nuestra conversación de hoy, para ustedes en casa, es cierto, estábamos viendo de que es muy importante los jóvenes, los niños y sobre todo la familia, y lo solo que ellos están, lo solo que se sienten, la incomprensión que hay en ellos es tremenda, es muy, muy grande. Sí. Y que nosotros, para poder comenzar también a perdonarnos, tenemos que entender esa palabra, comprenderla y hacerla, llevarla a lo vivido, a lo que nosotros estamos viviendo. Y en eso nosotros les vamos a ayudar, por supuesto, a través de pequeños tips que vamos a ir aprendiendo, y al finalizar, ¿cierto?, de toda esta conversación, nosotros vamos a enseñar esta terapia que ustedes van a poder ir repitiendo en su casa. Ahora comienzan con el tema del perdón, el perdón real,
Pero no es que tú perdones a la otra persona, es lo que dijimos, pregúntate a quién le hace bien estar enojado con tal y tal persona, pero también a quién le hace mal. Y ahí la respuesta va a ser que es solamente a ti misma. Recuerda que todas estas cosas, malentendidos, rabia y todo eso, es un carbón hirviendo que lo primero que haces tú es tomarlo y el que hace daño es a ti. Vamos a resumir, te agradezco tanto por estar con nosotros, le agradezco también a toda nuestra gente que trabaja con nosotros días martes, miércoles y jueves para poder llevar a cabo este programa que es así, vamos creciendo cada día, vamos creciendo nosotros y por supuesto ustedes. Les damos un gran abrazo lleno de bendiciones para este día y con mucho calorcito humano para que comiencen a tener una hermosa jornada. Muchas bendiciones.